Ya, vamos a comenzar el tutorial de hoy día. Me presento para los que no me conocen. Soy la doctora Andrea Fiavane, soy past president de la Sociedad Médica y vamos a comentarles un poquito de qué se trata la Sociedad Médica. La siguiente, Bastián. La Sociedad Médica es una sociedad sin fines de lucro cuya principal misión es la educación médica. Tiene más de 150 años, fue fundada hace muchísimo tiempo y basa su estructura en varios pilares, todos relacionados con la educación. Los cursos de educación médica continua, que son bien conocidos, espero por todos. Tenemos un curso de medicina ambulatoria, los cursos modulares de las distintas especialidades y el curso más nuevo, que es el de medicina hospitalaria. Entonces dan todos los años y son hechos por destacados presentadores. Otra de nuestros pilares, la revista médica, el medio de difusión de habla hispana más antiguo, con un solo dueño, representante. La revista médica ha tenido muchos cambios en el último tiempo. Hoy día estamos en formato digital, estamos muy activos en la recepción de trabajo y publicación, así que los invitamos a leerla, por supuesto, y también a enviar trabajos porque está muy funcional hoy día todo. Además, tenemos nuestro congreso anual. Hace poquito tuvimos en el mes de septiembre nuestro congreso, que fue un éxito completo. Es nuestra reunión anual de internistas, becados, especialistas. Revisamos temas. Es realmente un gran encuentro. Este año tuvimos una enorme convocatoria. Hemos ido creciendo en los últimos años. Y el próximo año, en el 26, va a ser en Concepción. Para que se preparen, es bueno ir a la región. Así que preparen sus trabajos, preparen sus presentaciones y acompáñennos. Tenemos además hace ya varios años un medio de difusión e información un poco más moderno como es el podcast, gracias al equipo del Hospital San Borja Riarán en conjunto con la Sociedad Médica. Ellos conversan con distintos especialistas de temas bien particulares. Está en nuestra página y también en las redes de Spotify. Y hace varios años estuvimos trabajando en esto y ya por fin está estructurándose los grupos de trabajo. Estos son grupos que se juntan en torno a un tema con la espalda de la sociedad médica. Tenemos a la fecha varios grupos de trabajo ya conformados. Los invitamos a revisar nuestra página web, a ver las características de los grupos, ver cómo se puede formar un grupo. Es algo que está totalmente abierto a intereses como estos casos, medicina hospitalaria, educación médica. Está el grupo de la mujer y hay un grupo ahora de jefes de programa de formación de medicina interna. Así que revísenlo y vean. Y lo que nos convoca hoy día. Los tutoriales de medicina interna en el año 20, en la pandemia, pensamos qué hacer para poder juntarnos, para poder estudiar, para poder actualizarnos y inventamos estas reuniones clínicas virtuales que tenemos una vez al mes, en que vamos secuenciando presentaciones de hospitales y de nuestras sociedades filiales. La, la única condición es que lo hagan a través de casos clínicos. No, no queremos un webinar de revisiones, sino casos clínicos. Hoy día tengo el agrado de presentar al equipo del Hospital Militar con un caso clínico súper interesante, así que escuchen bien. Y voy a darle la palabra a la jefa de servicio y nuestra vicepresidenta flamante de la Sociedad Médica, que es la doctora Carolina Huelca. Carolina. Hola, buenas tardes. Tengo el gusto de presentar el webinar de hoy. El tema que le pusimos a esta presentación es de la neumonía a la anemia, complicación hematológica de un cuadro respiratorio. Quienes van a presentar son el doctor Kai Chang y la doctora Javiera Tala. Ambos son becados de medicina interna de la Universidad de los Andes. Y vamos a contar además con comentarios de especialistas, la doctora Macarena Muñoz Arros, quien ella es médico hematólogo, y también contamos con el doctor Reinaldo Rosas, quien es el jefe de infectología del Hospital Militar. Ahora voy a dar paso al doctor Alan Biner, quien va a moderar esta discusión.
Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes. Bueno, en honor al tiempo, quiero dar primero la palabra al doctor Kai Chang para que inicie la presentación del caso. Ya. ¿Se ve bien? Sí. Súper. Bueno, entonces, bueno, ya hemos sido presentados, así que vamos a dar paso al caso clínico. Y partimos con un hombre joven de 24 años, de sexo masculino, sin antecedentes médicos relevantes, ni cirugía, no utilizaba un fármaco, tampoco tenía alergias. Dentro de sus hábitos, nada en relación a tabaco, alcohol u otras drogas. Y hasta esa fecha, su esquema de COVID-19, 4 dosis, ¿ya? Estamos en un periodo, este caso fue el año pasado, en invierno, y es un joven militar. Para hacer un poco un resumen del por qué consulta, este joven llevaba ya 2 semanas con un cuadro febril, cuantificado entre 37,5 y 38, disnea de moderado esfuerzo, que fue progresando con el pasar de los días, y una tos seca, ¿ya? Al pasar más o menos estas 2 semanas, inicia con 2 días de dolor con tope inspiratorio, se agrega ya disnea a los mínimos de esfuerzo, la persistencia de la fiebre, y se encontraba también con el hallazgo, después ratificado en el examen físico, de livideces en las manos. Consulta en el servicio de urgencia del hospital militar por la persistencia de estos síntomas, y dentro de los signos vitales de ingreso se encontraba taquicárdico, 114 la frecuencia cardíaca, normotenso, polimneico con una frecuencia respiratoria de 30, saturando ambiental 97, pero a expensas de la polimnea, y se constata dentro de la temperatura 37,7. Entonces, damos paso a... Primera pregunta. Vamos a leer las preguntas. Dice, ¿cuál es el diagnóstico más probable? A, tromboembolismo pulmonar. B, neumonía. C, miopericarditis. D, vasculitis. Entonces vamos a dar unos segunditos ahí para que la audiencia responda lo que más le parezca. Veamos la respuesta, yo creo. Y ahí vimos que un 88% respondió por neumonía, luego miopericarditis, un 9%, tromboembolismo pulmonar 3% y nadie por vasculitis. Ahí, quizá, doctor Rosas, ¿qué opina de la respuesta del público? Si bien es bien mayoritaria, pero algún comentario a partir de la pregunta. ¿Me escucha? Perfecto. Eh, bueno, estoy de acuerdo. Eh, si bien es cierto, es una persona joven, la neumonía siempre, sobre todo en el ámbito militar, es una de las causas de cuadros febriles, ¿ya? Y lo tenemos que tener en mente cuando estamos evaluando al paciente en el servicio de urgencia, ¿ya? Ahora, claramente eso nos enciende siempre el pensamiento de que tenemos que pensar en algunas etiologías zoonóticas o atípicas, que a veces el personal militar puede estar más expuesto. Y también tenemos que pensar que se pueden manifestar otras patologías, ya sea en forma post-infecciosa o patologías primarias como, no sé, como autoinmunes que pueden perfectamente debutar en una persona joven. Entonces yo creo que, claro, todavía está muy precoz como para poder certificar un diagnóstico, pero dentro de lo más prevalente, claramente la causa infecciosa es la primera que uno debiera abordar como estudio. Muchas gracias, doctor. Continuamos. Perfecto, entonces... bueno, entonces se lleva ya a la toma de la muestra de exámenes. Importante destacar que en la primera toma de muestra ocurre una hemólisis de esta. Y en la segunda ya nos encontramos con los siguientes valores. Ya tenemos una hemoglobina en 8,5 con un volumen circular, con un BCM en 102,
Dentro de los glóbulos blancos en 13.800, una trombocitosis, 624.000. Dentro del perfil bioquímico que se le toma, una glicemia 88, sí destaca la LDH elevada en 920, albúmina 4.3, un BUN de 24. En el perfil hepático también destaca una bili total de 2.36, una bilirrubina directa en 0.4, una ley de transaminaciti. Y dentro de la función renal, una CREA en 0.9, era un joven eh, hombre corpulento, nada mucho que destacar ahí, sin alteraciones de hidroelectrolítica y un lactato dentro del rango normal. Se le toma la siguiente imagen, ¿ya? Y acá podemos ver este escáner de tórax, ya podemos ver una consolidación parchada que compromete principalmente el lóbulo superior izquierdo, ¿ya? Donde también podemos ver que en el lado derecho no hay un compromiso importante y claramente se puede ver dentro de la consolidación un broncograma aéreo, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. Perfecto. Le damos la pregunta. Muchas gracias, doctor Chang. Por cuadro clínico y exámenes, ¿a qué etiología orienta este caso? A. Viral sobreinfectada. B. Agentes comunitarios. C. Agentes atípicos. D. Infarto pulmonar. Damos unos segundos para ver qué responde el público. Veamos las respuestas. Acá un 64% vota por agentes atípicos. Interesante, ¿ah? Luego tenemos un 18% viral sobreinfectada, 15% agentes comunitarios y D, infarto pulmonar. Doctor Rosas, ¿qué le parece de agentes atípicos, que sea lo primero que se plantea la audiencia en el contexto de este paciente? ¿Está de acuerdo? Bien. ¿Qué dice? Bueno, si tuviéramos que apostar por frecuencia, y el COVID, la pandemia nos enseñó eso, que los virus también pueden dar neumonias condensantes. Por lo tanto, si uno tuviera que apostar como primera posibilidad, esto perfectamente podría ser una influenza, podría ser otro virus respiratorio. Incluso nosotros hemos tenido neumonias graves por rinovirus y brotes por rinovirus en unidades militares. Entonces, solo por la imagen, la verdad es que uno no puede discriminar. Si bien es cierto, con esa condensación uno tiende a pensar en algo más bacteriano, ya como un neumococo, pero no olvidarse que también Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Haemophilus, Moraxella, incluso meningococo pueden dar focos respiratorios después de un cuadro viral por cualquier coinfección viral previa. Entonces, eh, uno debiera pensar o en una infección bacteriana o en una coinfección viral y bacteriana, sobre todo en una persona que está sometida a un lugar donde hay muchas personas, como son las unidades militares, a veces puede ser que pernocten incluso en cuadras, ¿ya? O anden en campaña. Y habría que también, en el caso de los atípicos, recordar que también hay algunas exposiciones epidemiológicas que es importante preguntar para ver si puede haber una exposición a, por ejemplo, tuvimos influenza aviar, ¿cierto? Todavía hay influenza aviar, pero está dentro de los soldados o los cadetes que van a campaña, la posibilidad de exposición en las playas, por ejemplo, a mamíferos marinos, pingüinos, aves muertas, que podría ser una situación de riesgo y también frente al contacto con aves, ya sean ave silvestre o ave doméstica, de la posibilidad de una clamidófila. Entonces, todo de una clamidófila citachi. Entonces, que son en el fondo reservorios zoonóticos. Y también recordar que circulan otros agentes atípicos en forma epidémica en la comunidad que pueden explicar esto, ya como la clamidófila neumonía, ¿cierto?
entre otras. No, bueno, muchas gracias, doctor. Doctor Chan, continúe, por favor. Bueno, a raíz del cuadro también se exponen otros antecedentes, el tema de la inmunización, PNI completo a la fecha. Tenía la vacuna del 2024 para influenza y de SARS-CoV-2, bueno, ya lo habíamos mencionado. No había tenido viajes recientes, sí había tenido contacto epidemiológico, importante, había un tema de hacinamiento en relación a guardia militar, y sin exposición a aves, que más o menos lo que había comentado el doctor Rosa recientemente. Entonces, pasamos a... Pregunta número 3. ¿Qué examen sería más pertinente para hacer el diagnóstico? A. Fibrobroncoscopía. B. Panel de patógenos respiratorios por hisopado nasofaringio, PCR. C. Estudios serológicos de agentes atípicos. D. Antígenos urinarios. Vamos a dar unos minutos para que responda la audiencia. Muy bien, veamos las respuestas. Vemos que acá un 70% votó por panel, una PCR. 70%, la gran mayoría. ¿Qué dice, qué opina, doctor Rosa? Lo mismo aquí, bien infectológica la pregunta con respecto a las respuestas. Acá una gran mayoría vota por PCR. Ujú. Eh, bueno, creo que está muy sofisticado porque no es la realidad de la mayoría de los hospitales ni de los settings de atención de pacientes respiratorios agudos. Bueno, después de la pandemia en muchas partes disponen de PCR, pero muchas veces tenemos test rápido, ¿cierto? Más que PCR. Pero sí, hay que acordarse que siempre la neumonía se estudia en tres compartimentos. Se estudia la vía respiratoria, ya sea con test-pack, con PCR, y se estudia en la orina, con los antígenos urinarios que también salen ahí. Y también siempre tenemos que estudiar con hemocultivo, ¿cierto? Porque sabemos que hay agentes de bacteriemia que producen infección invasora. Entonces, para tener un approach inicial en un paciente que se hospitaliza por neumonía, uno debiera al menos hacer estas tres búsquedas iniciales para poder orientar el cuadro clínico del paciente. De acuerdo. Ahora, igual aquí es muy importante saber en qué época del año estoy y también hay muchas enfermedades que pueden ser cíclicas y que pueden venir cada 3 a 5 años. Entonces, uno siempre tiene que estar atento a la vigilancia que hay, a los alertas del ministerio, porque puede haber una circulación de algo que no es lo típico de ese año, por ejemplo. De acuerdo, claro. Continuamos nomás, doctor Chank. Entonces, dentro de los exámenes que se le tomó al paciente, como bien dijo el doctor Rosa, se le tomaron antígenos urinarios que fueron negativos para neumococo y legionela, pero en este caso que disponemos en el hospital, se le solicitó un FilmArray respiratorio que fue positivo para Mycoplasma pneumoniae. Entonces, vamos a entrar a hablar un poquito de lo que es la neumonía típica y el Mycoplasma. La neumonía típica se describe más o menos desde el punto de vista clínico por primera vez en la Primera Guerra Mundial, en campañas militares, con neumonias más larvadas. De ahí en adelante, ya más o menos para la Segunda Guerra Mundial, en el año 44, se aísla por primera vez el agente, que se le llamaba agente de Eaton en ese entonces, en estas neumonias. De ahí en adelante, otros médicos empezaron a aislar eh, la crioglutinina, y finalmente pasa a llamarse lo que es el Mycoplasma pneumoniae, que, como sabemos, tiene esta característica larvada de cuadro respiratorio. Es importante saber que viene de la clase de los mollicutes, que son microorganismos sin pared celular, de hecho uno de los más pequeños, no se tiñe con el Gram, pero eso tampoco sirve para el tratamiento de beta-lactam. Son de incubación lenta, de 9 a 21 días, y tiene un crecimiento bastante lento, y eso también lo vamos a ver cuando hablemos del estudio del micoplasma. Y como pueden ver en la imagen, se asemeja a un
huevo frito en el cultivo, y eso se da porque tiene un crecimiento lento en donde las colonias primero parten en un punto central y después se diseminan de manera superficial dando esta imagen. ¿Ya? Eh, es del reservorio humano, ¿ya? Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es el estudio mismo, ¿ya? Como bien se estuvo conversando, hay varias opciones para hacer el estudio. De hecho, si uno habla del cultivo, rara vez utilizado, tiene no muy buena sensibilidad, 40 o 60%, tiene una especificidad de un 100, pero como les comenté que es de crecimiento lento, más o menos uno se demora 6 semanas, lo cual no nos ayuda a tomar conducta desde el punto de vista clínico, ¿ya? También otras maneras de hacer el diagnóstico, como se plantearon en las preguntas, fue la serología de la inmunoglobulina IgM y IgG, pero la verdad es que también tiene una sensibilidad bien baja y para poder aumentarla se hacen estas pruebas pareadas para aumentar la sensibilidad, en donde en un segundo tiempo se hace una segunda toma de la inmunoglobulina y con eso se puede ver si aumenta 4 veces su nivel basal, también nos permite más o menos hacer el diagnóstico. Hay que recordar que la inmunoglobulina G y la M tienen tiempo en donde se expresan, entonces más o menos a la semana la IgM se eleva hasta un pico a las 2 o 3 semanas, y la IgM obviamente se demora poco más. Pero acá, como habíamos nombrado, la técnica por PCR sería ya el gold standard, en lo más sensible y específico, pero también queremos hacer una mención un poco especial, que si bien uno habla de PCR, importa también de dónde se toma la muestra, ¿ya? Si es por hisopado, nasofaringeo, la verdad es que la sensibilidad puede ser más o menos aproximadamente de un 35, 36, incluso aquí más o menos 38%, y una especificidad más o menos de un 92, 94. Y cuando hablamos de una PCR de esputo, ¿ya? Ya la sensibilidad se dispara bastante, 95%, y ya para lo que es la especificidad casi un 100. ¿Ya? Entonces también es importante que, si bien sabemos que la PCR nos va a ayudar bastante, de dónde se toma la muestra también implica relevancia. Entonces, ahora, volviendo al caso clínico, si se acordarán, bueno, habíamos nombrado un par de cosas, más allá de la neumonía, el tema de las livideces, y también algunos hallazgos en los exámenes. Entonces, la idea es que ahora en adelante también veamos un poco cómo, bueno, estos hallazgos clínicos se correlacionan con el laboratorio, o sea, parte todo de un mismo fenómeno, o son, o va por dos carriles distintos, ¿ya? Así que, como habíamos comentado, eran 2 semanas de evolución, bien larvado, eso ya lo saben. Estas livideces en las manos, y podemos ver que en el hemograma y en el perfil bioquímico se veían signos de hemólisis. Así que con eso pasamos ya a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. Vamos a leer las preguntas. Entonces, ¿cuáles son manifestaciones extrapulmonares de esta agente? A, anemia hemolítica. B, encefalitis. C, miocarditis. D, todas las anteriores. Veamos las respuestas. Un porcentaje vota anemia hemolítica, pero la gran mayoría del público vota todas las anteriores. Em, Doctor Rosas, en su experiencia como infectólogo, ¿ha visto varias presentaciones extrapulmonares en estos pacientes que tienen Mycoplasma pneumoniae? Bueno, en pacientes que tienen infección por micoplasma, acuérdense que igual que los virus, hay un porcentaje importante de los pacientes que no tiene síntomas respiratorios o no desarrolla la neumonía o tiene un cuadro muy leve, sobre todo en adultos. Entonces, muchas veces estos cuadros pueden presentarse sin una concomitancia del cuadro respiratorio. Así que de repente nos toca plantear el diagnóstico diferencial en algunos cuadros de compromiso neurológico, polineuropatías, polirradiculitis, Guillain-Barré, mielitis, desde el punto de vista de meningoencefalitis también, ya compromiso ocular, y así también tenemos manifestaciones cutáneas que pueden llegar hasta el Steven Johnson, mucocutánea,
y miocarditis también es una de los diagnósticos diferenciales. Entonces, todos los anticuerpos que se producen desde la segunda semana ya empieza a aparecer no solo el IgM, sino que el IgG, tienen un mimetismo molecular con un antígeno que tiene la bacteria en la pared, que eso es una lipoproteína, y esto hace que el sistema inmune tienda a generar autoanticuerpos. ¿Ya? Y por eso se producen todas estas manifestaciones, incluso también glomerulonefritis, ya por depósito de estos complejos inmunes que se generan. Muchas gracias, doctor. Continuemos nomás, doctor Chang. Entonces, a raíz de lo mismo, le extraemos también estas manifestaciones extrapulmonares que presenta la infección por el micoplasma. Y como bien mencionaba el doctor Rosa, tenemos las manifestaciones cutáneas, que pueden ir desde una urticaria aguda hasta un síndrome de Steven-Johnson, ¿ya? Más o menos, también se pueden ver los fenómenos de Raynaud, eritemas multiformes, exantema, en lo neurológico, amplia gama, encefalitis, hasta un Guillain-Barré, mielitis transversa, como también se mencionó, la miopericarditis o la miocarditis en el punto de vista cardiovascular. En lo músculo esquelético también se presentan con artralgia, mialgia, incluso rabdomiolisis. Incluso hay casos reportados de osteomielitis, por la revisión que vimos. Y como mencionaba también el doctor Rosa, hay algún curso por depósito inmunocomplejo que hacen glomerulonefritis y lo que destaca en nuestro paciente, en este caso ya la anemia hemolítica. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 5. Dice, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico principal de las manifestaciones extrapulmonares? A. Liberación de citoquinas proinflamatorias. B. Invasión directa al microorganismo. C. Mimetismo molecular. D. Depósito de inmunocomplejos. Tomar unos segundos. Igual el doctor Rosa ya se había anticipado un poco con la respuesta, pero vamos a ver si es que el público toma atención. Un spoiler. Pues spoilers. Veamos la respuesta del... Ya, igual aquí un 45% votó por mimetismo molecular, que era la respuesta correcta, y igual un porcentaje no menor votó por depósito de inmunocomplejos. Bueno, si bien la respuesta es bien conceptual, no sé, doctora Muñoz, ¿qué opina con respecto a lo del público o en particular en esta bacteria? Bueno, los saludo a todos. La verdad es que en general, cuando hay un cuadro infeccioso, uno puede ver que en el fondo el sistema inmune monta varias respuestas que son dependientes de varias vías, ya sea celular, del complemento, pero en particular lo que es llamativo en este caso, obviamente. En el fondo Reinaldo ya nos adelantó que el micoplasma comparte ciertos epitopos con las proteínas que están por sobre un glóbulo rojo. Por tanto, cuando tú estimulas a la respuesta inmunitaria que va a reconocer al micoplasma, reconoce un epítope que es compartido con los glóbulos rojos propios del cuerpo humano, del glóbulo rojo humano, y por tanto es más el mecanismo hacia el mimetismo molecular lo que estaría predominando en este caso, ¿ya? El cuadro en el fondo, cuando uno piensa en depósitos de inmunocomplejos, que es lo que llama la atención también acá, en general uno tiende a pensar más en el depósito en territorio sanguíneo o en órganos nobles, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay compromiso de microvasculatura, uno tiende a pensar que puede haber más depósitos inmunocomplejos, pero en este caso en particular, como hay elementos sugerentes de hemólisis, que es lo predominante, quizá, por ejemplo, uno puede también tener alguna presencia de algún inmunocomplejo en estas livideces. Em, yo creo que es como lo principal. De acuerdo, muchas gracias, doctora. Sigamos con el caso, por favor. Bueno, como ya comentaba el doctor Rosa, la doctora Muñoz,
Acá les traemos más o menos una ilustración de, como decían, son varios mecanismos lo que generan daño, ¿ya? Entonces, se divide más o menos en tres ramas, lo que es el daño directo, el daño indirecto y la parte de la oclusión vascular. Entonces, cuando hablamos de daño directo es del mismo microorganismo sobre el órgano receptor, en este caso el pulmón. En el daño directo, igual en niños, porque bueno, esto es una patología que es más frecuente de niños, se ha descrito también el daño hacia otros órganos por diseminación hematógena. Más o menos la hipótesis es que hay un traspaso del microorganismo por un epitelio, una mucosa más inmadura, ¿ya? Que no sería como más o menos en el caso de nuestro paciente. Dentro de los mecanismos inmunomediados indirectos, el tema del mimetismo, ¿cierto? De estas proteínas del organelo de adhesión del micoplasma, que como estábamos comentando, que acá sería la proteína P1 y P30, que serían símiles también a proteínas de otros órganos, ¿ya? Y ahí está el tema de la troponina, del glóbulo rojo, ¿ya? Entonces, por eso también, esos son otros órganos blancos, por eso se manifiestan estas presentaciones extrapulmonares. Y como también se había hablado del tema de la glomerulonefritis y los depósitos, ahí es por activación del complemento. Y en la parte vascular de la oclusión está el tema de la crioglutamina, también está la inflamación localizada y también las alteraciones de la coagulación. ¿Ya? Entonces, más o menos esos son, para que les quede claro a la audiencia, más o menos como estas tres vías grandes por las cuales se manifiestan los distintos síntomas en otro pueblo. Bueno, entonces, volviendo al caso, como comentó mi compañero, una de las manifestaciones que podíamos ver en este paciente fue que efectivamente se corroboró que tenía hemólisis, por lo que una vez que nos enfrentamos a eso, tuvimos que ampliar el estudio a ver que efectivamente lo más probable es que, considerando todo lo que ya conversamos, el paciente estaba frente a una anemia hemolítica autoinmune. Y un poco para orientarnos eso, ¿qué es la anemia hemolítica autoinmune? Primero hablar un poco de la anemia hemolítica, siendo que es esta condición que va a generar esta destrucción prematura de los eritrocitos, que va a resultar después de todo en la disminución de los glóbulos rojos y lo que nos va a llevar después a la anemia. Y que esta destrucción puede ser tanto intra como extravascular, que la vamos a ir viendo a medida que terminamos un poco más la presentación y que todas las etiologías van a depender un poco desde factores intrínsecos propiamente tal como alteración de membranas, hemoglobinopatías, etcétera, o secundarias a infecciones, cáncer, microangiopatías, como cualquier tipo de MAT, una PTT, un chuncho, atípico. Y que clínicamente lo que pudimos ver también en el contexto de nuestro propio paciente, se van a manifestar con anemia, vamos a ver alteraciones en el laboratorio como reticulocitos, la hiperbilirubinemia directa, disminución de la hemoglobina, etc. Entonces, ya entendiendo eso, ¿cómo nos vamos a plantear que el paciente está frente a una anemia hemolítica autoinmune? Primero entender el concepto que es esta destrucción de los eritrocitos que se media por autoanticuerpos dirigidos contra antígenos de la superficie del glóbulo rojo, que ahí podemos entender por qué este mimetismo molecular llevó a que el paciente desarrollara esto también. Y lo importante es que este tipo de destrucción se puede dar tanto por autoanticuerpos de tipo IgM, IgG, o mixtos, y vamos a ir viendo, o también por temas de complemento. Y se dividen en lo que es un anticuerpo frío, un anticuerpo caliente, y ahí vamos a ir viendo y desarmando a ver qué es lo que realmente pudimos detectar en este caso. Y para poder hacer el diagnóstico o ya orientarnos de lleno en lo que es la anemia hemolítica autoinmune, tenemos que encontrar y corroborar que el paciente tenga signos de hemólisis, que no lo teníamos, y la detección de autoanticuerpos. Y es importante y se describe en varias literatura que antes o posterior a que nosotros hacemos el examen, siempre igual tenemos que ir a descartar otro tipo de situaciones que nos pueden generar hemólisis, como por ejemplo reacciones adversas y cosas que vamos a ir viendo a medida que pase. Entonces, a raíz de eso, la pregunta 6 es, ¿Qué examen marca la diferencia en anemia hemolítica? A. Aptoglobina sérica. B. CUMS directo. C. Niveles de bilirrubina indirecta. D. Recuento de reticulocitos. Vamos a ver unos segundos para que la audiencia responda. Falta la música de tensión.
Veamos la respuesta del público. Acá un 71% vota por CUMS directo. Le sigue de lejos aptoglobina sérica un 15%. Un 5% votó por niveles de bilirrubina indirecta y un 10% por recuento reticulocito. ¿Qué opina, doctora Muñoz, de las respuestas de la audiencia? Eh, es bien interesante. Yo creo que depende hacia lo que uno apunta, porque en el fondo vi que había una alta proporción que votaba por la aptoglobina sérica, pero yo creo que uno como internista cuando se enfrenta a un caso así, la verdad es que es en el fondo buscar algo más operacional. Yo he trabajado en varios hospitales y la verdad es que no he tenido disponible una aptoglobina sérica. En este caso tampoco tenemos aptoglobina sérica, hasta lo que hemos conversado hasta ahora. Entonces la verdad es que la diferencia para un internista y para pensar un caso así es tener un CUMS directo principalmente. ¿Ya? La aptoglobina es un elemento del laboratorio que nos ayuda a confirmar la sospecha. Es el ideal, obviamente, pero muchas veces no está disponible. Así que si la pregunta es en cuanto a la conducta y al tomar decisiones, obviamente el CUMS directo cambia completamente. ¿Por qué? Porque en el fondo el CUMS lo que hace es confirmar que está la presencia de un autoanticuerpo sobre el glóbulo rojo. Y también nos puede dar orientación en cuanto a qué tipo de anticuerpo y a la etiología del anticuerpo que está ahí presente, si es un anticuerpo caliente o es un anticuerpo frío. ¿Ya? Entonces, obviamente el anticuerpo frío hay que sospecharlo y pedirlo aparte porque requiere en el fondo un procesamiento distinto. Pero en este caso la diferencia principalmente la marcaría el CUPS directo, porque te va a definir la presencia de los anticuerpos, el tipo de anticuerpos principalmente. No sé si vamos a hablar un poquitito de los monos específicos después. Después sí, Ya. Más adelante. lo podemos conversar también. Sigamos, doctora Tala. Muchas gracias. Bueno, entonces el test de antiglobulina directa o CUMS directo, o lo vamos también podemos encontrar como DAT, es este test que se fue introducido por CUMS en más o menos el año 1945 y que a la larga, como dijo la doctora, detecta la presencia de inmunoglobulinas o anticuerpos o complementos. En particular, se habla un poco más de IgG y el complemento 3, C3D, que están unidos al eritrocito propiamente tal. Y esta prueba lo que hace es que al agregar un reactivo, sea monoespecífico o poliespecífico a los glóbulos rojos lavados, va a lograr detectar cuál de los anticuerpos está. Y como vemos en la imagen, efectivamente ahí se ve, no sé si, ay, perdón, no sé si se ve el mouse, pero se ve que en la primera muestra está los glóbulos rojos, está la muestra de glóbulos rojos del paciente que tiene sus anticuerpos ahí unidos en su membrana externa y que posteriormente a que sean lavados para separarlos, se unen a un reactivo, al reactivo de CUMS, y vemos que posteriormente que este reactivo tiene también anticuerpos antihumanos, se hace que se unan tanto los anticuerpos propios del paciente como los autoinmunes, o sea, los antihumanos para que se logre lo que es la aglutinación. ¿Ya? Y eso nos va a ayudar a determinar que efectivamente existen los anticuerpos y nos los va a confirmar. Por lo tanto, que estamos en presencia de una anemia hemolítica autoinmune. Lo que muestra acá en este cuadrito es que la sensibilidad a este examen es del 95%, tiene un valor predictivo positivo alto para anemia hemolítica autoinmune, hasta el 95%, y hay falsos negativos, sí, normalmente pueden ser cuando están relacionados como por anticuerpo IgA, que no son reconocidos, o títulos muy bajos. Y por lo tanto, como dijo la doctora, es el examen que nos va a ayudar a determinar qué tipo de anemia hemolítica es, si es que es autoinmune, y nos va a cambiar la conducta ahora, después de poder diferenciar frente a qué autoanticuerpo estamos, que sería el segundo paso, que lo vamos a ver después de esta pregunta. Pregunta número 7. ¿Qué tipo de anticuerpo está involucrado en la anemia hemolítica autoinmune por micoplasma? A, caliente, B, mixto, C, fría, D, hemoglobinuria paroxística fría. Veamos las respuestas.
Y vemos que la mitad y un poco más votó por fría, un 33% por caliente, un B mixta. ¿Qué opina ahí, doctora, de las respuestas de la audiencia? A ver, yo creo que es una pregunta más de conocimiento, obviamente, pero claro, efectivamente el anticuerpo que está involucrado en la fisiopatología de esta anemia es el anticuerpo, eh, el autoanticuerpo en el fondo que genera aglutinación en un cierto rango térmico que va de 0 a 30 grados, que es la crioaglutinina, ¿ya? Puede existir detección de anticuerpos calientes, obviamente, pero no es lo predominante en un caso de anemia hemolítica por anticuerpos fríos como en este caso. Y quiero volver un poco atrás como para dejar claro el concepto. Cuando uno solicita al banco de sangre o al laboratorio que uno tiene, uno normalmente pide el CUMS directo o la prueba o el DAT, que sale descrito también en otro informe. ¿Ya? Y lo que hace ahí básicamente el tecnólogo que hace este test, en el fondo es lavar los glóbulos del paciente, sacarle el plasma, sacar los anticuerpos que están libres, obviamente, y los que están pegados en el glóbulo rojo se quedan pegados. Y en la prueba de CUPS directo, lo que se hace es agregarle un reactivo que lleva ambos anticuerpos, ¿ya? Pero no sé cuál se va a quedar pegado, solamente va a decir que detecta que hay presencia de anticuerpos, ya sea anti-IgG o anti-C3b. No sé cuál es el subtipo que hay ahí, ¿ya? Y para definir cuál es el que predomina, se hace un segundo test que se llama test monoespecífico, ¿ya? Y eso no lo tienen todos los bancos de sangre. Así que cuando yo quiero saber si es un test CUMS positivo más predominante anti-IgG o anti-C3d, que es el complemento, tengo que preguntar si está el test monoespecífico, ¿ya? Cuando hay hemólisis por anticuerpo caliente, que es lo más frecuente que uno ve, hay más predominio o hay un mayor título de detección para la IgG, ¿ok? Y cuando hay más predominio hacia un anticuerpo frío o un rango térmico que se amplía de la hemólisis, que baja hasta de entre 0 a 30 grados, aumenta la proporción de detección de anticuerpo anti-C3d, ¿ya? Entonces, sí, es una pregunta válida, ¿ya? Y lo otro que nos pide, aparte de esto, es la crioaglutinina, ¿ya? Que en el fondo lo que hacen es hacer el mismo proceso, pero ampliar el rango término de la aglutinación y después volver a calentar la muestra para ver que la hemólisis o los anticuerpos no generan la aglutinación en temperaturas más altas. De acuerdo, gracias, doctora. Doctora Tara, continúe, por favor. Voy. Entonces, bien, como aquí vemos los distintos tipos de autoanticuerpos que podemos ver que generan esta anemia hemolítica autoinmune. Tenemos los de tipo caliente, que normalmente el 50% son idiopáticos, el 25% aproximadamente va a ser un poco relacionado con lo que es la enfermedad autoinmune, como lupus, Sjögren, una R, y los otros 25% también son más que nada procesos linfoproliferativos, como LLC, linfoma. También podemos ver de repente el porcentaje más bajo secundario infecciones y tumores sólidos. Es la variante más común y como dijo la doctora Muñoz, la inmunoglobulina que más se relaciona con los anticuerpos calientes es la IgG. Hablando de los fríos, cambia un poco, es el 15 al 25% de los casos, es una inmunoglobulina de tipo IgM y lo más frecuente, y que lo vamos a ver después, es que se puede dar por infecciones y vamos a ir viendo cuáles son las infecciones más comunes. Con respecto a la mixta, bueno, podemos encontrar ambos inmunoglobulinas, tanto IgG como IgM, es menos porcentaje de los casos, del 5 al 10%, y después la hemoglobina paroxística fría normalmente es poco frecuente, de hecho es bien raro, normalmente es secundario a infecciones virales y se da más en niños, y también son IgG policlonales. ¿Y por qué pusimos ahí el inducido en droga? Bueno, importante que se puede con penicilinas, metildopaines, habitualmente son IgG, y se postula que hay dos mecanismos que están involucrados. Uno es la unión de antígenos de fármaco a proteínas de glóbulos rojos provocando la reacción inmune o alteración de las vías inhibitorias por el fármaco. Doctora Muñoz, ¿usted quiere agregar algo? La- Sí,
El en el fondo rantanamo. para tratar de evitar la confusión, porque yo hablé del complemento C3D, la detección de los reactivos que ocupan para el test monoespecífico. Pero en el fondo, el pensamiento es una infección reciente, produzco anticuerpo anti-IgM, antimicoplasma, y este anticuerpo anti-IgM lo que tiene es la capacidad de activar el complemento, ¿ya? Y por tanto activa las vías alternas del complemento y eso es lo que genera la hemólisis, propiamente tal, ¿ya? Pero que es más o menos lo que vemos acá, que entonces arriba vemos un poco lo que es anticuerpo caliente. Importante que la aglutinación máxima es a 37 grados. Como dijimos antes, normalmente la inmunoglobulina involucra la IgG y la hemólisis va a ser principalmente intravascular, ¿ya? Y entonces lo importante que vemos acá en la imagen es que los glóbulos rojos, los IgG se unen a los glóbulos rojos y en el vaso estos glóbulos rojos unidos a la IgG son eliminados y de igual forma se puede activar la vía del complemento intravascular, pero es en menos cantidad que cuando lo vemos en lo que es el tema con anticuerpos fríos, que es lo que acaba de explicar la doctora Muñoz, que a la larga se genera esta aglutinación por anticuerpos fríos que ocurre habitualmente en zonas acrales o donde hay más exposición en temas térmicos, se unen a la inmunoglobulina IgM, se activa la vía del complemento y al aumentar la temperatura se separan los glóbulos rojos, pero este queda con con el componente del CD3D, o sea, el C3b, y después son eliminados por las células de Kupffer dentro del hígado, probablemente tal. Por eso es más común que sea extravascular y que el anticuerpo, o sea, la inmunoglobulina involucrada sea la IgM y que la aglutinación máxima puede ser de 0 a 4, pero cuando estamos alterados podemos ver que se expande este tema térmico hasta los 30 grados. No sé si la doctora quiere agregar algo más en esa parte. No, está claro. Entonces, una vez que tenemos el CUMS directo positivo, ¿cuál fue el enfrentamiento con esta paciente? Tuvimos que ver qué era lo que disponíamos en el hospital. En nuestro caso no teníamos el DAT monoespecífico, pero efectivamente teníamos la escleroglutinina. Les voy a mostrar nuevamente el resultado del examen. Pero lo importante es quedarnos con la idea de que una vez que nosotros tengamos el CUMS directo positivo, o sea, estemos frente a una anemia o sea, hemolítica autoinmune, dentro del plan que tenemos que hacer es diferenciar qué tipo de anemia autoinmune es. O sea, y por eso ver de qué disponemos para hacer la diferenciación, porque claramente nos cambia la conducta, por ejemplo, en términos de tratamiento, si es que son infecciones en soporte, si es que es anticuerpo caliente, a lo mejor plantear uso de corticoides, etc. Bueno, acá es un poquito de lo que se ve cuando tenemos la presencia de una anemia hemolítica autoinmune y tenemos lo que comentó la doctora, el DAT, todavía el DAT monoespecífico que podemos tener IgG presente y el C3 presente. Lo importante ahí es diferenciar si tenemos o no la crioglutinina y si es que efectivamente las crioglutininas están positivas, podemos estar efectivamente frente a una enfermedad por crioglutinina. Claro, que va a ser primaria y secundaria, que también vamos a demostrarles ejemplos posteriormente. Y volviendo al caso, efectivamente nuestro paciente tenía el test de CUMS directo positivo y como no teníamos el DAT monoespecífico, lo que sí pudimos solicitar fueron las crioglutininas que dieron positivas y como vimos en el cuadro anterior, mayor a 64 ya hablaba de algo positivo y las teníamos en 2048. Por lo tanto, estábamos presenciando una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos y teníamos que diferenciar si es que era de una forma primaria o secundaria, si es que efectivamente teníamos el diagnóstico, que ya lo habíamos hecho porque tenemos la hemólisis, no el DAT, pero la crioglutinina positiva, y dentro de la clínica efectivamente teníamos el paciente desde el ingreso con anemia, la acrocianosis fue objetiva de la urgencia y el lío de reticularis que contaba el paciente. Con respecto a la enfermedad secundaria, tenemos las causas o etiologías que nos pueden generar este tipo de anemia hemolítica autoinmune, las infecciones siendo las más frecuentes y donde tenemos el micoplasma presente y el virus Epstein-Barr, que son también los dos más que nada que debemos ir a buscar dirigidamente. Está también el virus Stimplex y el parvovirus B19. Con respecto a las neoplasias, podemos estar en presencia de linfoma o tumores sólidos, de la autoinmunidad más que nada se habla de lupus y artritis reumatoide, y con respecto al post-trasplante puede ser por órgano sólido o tanto también trasplante de médula ósea. Pero en nuestro caso ya nos estábamos acercando cada vez más que lo más probable es que fuera por micoplasma. Por lo mismo, ya entendiendo que nuestra paciente se había confirmado su micoplasma, era importante hacer
en la conexión y decir cuál es la relación que tienen la anemia hemolítica y el micoplasma. Eh, Como explicaron tanto la doctora Muñoz como mi compañero, efectivamente tenemos este mimetismo molecular que va a generar la anemia hemolítica autoinmune y genera esta respuesta inmune cruzada por la expresión de este antígeno 1 de los eritrocitos. Por lo tanto, lo más probable es que nuestro paciente sí lo tuviera. Y es importante considerar que el 50 al 70% de los pacientes que tienen neumonía por micoplasma o infección por micoplasma va a desarrollar anticuerpos fríos. No necesariamente la anemia, pero los anticuerpos. Y el cuadro clínico que normalmente vamos a ver es que la anemia hemolítica va a presentarse después de 2 a 3 semanas desde el inicio de la infección. Entonces, incluso pueden haber pacientes que ya no tengan tantos síntomas respiratorios, pero que las manifestaciones extrapulmonares se den en un tiempo más tardío. Y que la resolución de la hemólisis propiamente tal se puede demorar hasta 6 semanas desde tras completar el tratamiento dirigido de la infección misma. Y podemos ver que el caso clínico efectivamente teníamos confirmada la anemia hemolítica, una hemoglobina que estaba en 8.4, una LDH que estaba elevada, una bilirrubina indirecta que en este caso era de 1,96, una que nos mostraba la autoinmunidad o los autoanticuerpos que estaban involucrados, el frotis con la aglutinación y que teníamos un CUMS directo positivo, y de los anticuerpos fríos lo pudimos confirmar con la crioglutinina. Y ya yendo a buscar la etiología directa, teníamos el antecedente que el paciente había estado con un cuadro respiratorio, incluso seguía con los síntomas, y que teníamos el film array respiratorio positivo para un micoplasma. Doctora Muñoz, como una forma, ya que estamos yendo a la evolución del caso, una forma, ¿cómo usted seguiría estos pacientes, algún marcador en especial? Y lo otro también es si estos pacientes, una vez que se recuperan, tienen riesgo de tener una recaída o están predispuestos a alguna patología autoinmune. No sé si sabe algo, digamos, ha habido algún reporte. Eso. Sí, a ver, bueno, afortunadamente el tratamiento obviamente esto es etiológico, no se utilizan corticoides en las anemias hemolíticas por criaglutinina en el contexto infeccioso. La terapia de soporte obviamente va a ser igual que en cualquier intensivo o en cualquier sala de medicina, que en el fondo la transfusión o el soporte transfusional estaría indicado en una anemia muy sintomática o en casos graves obviamente o en neumonias con evolución catastrófica obviamente. Y en cuanto al seguimiento, la verdad es que en general en todo modelo de anemia, ya sea hemolítica, no hemolítica, hemolítica principalmente, ya sea CUMS positivo por anticuerpo frío, anticuerpo caliente. em, Actualmente no hay ningún indicador que reemplace la LDH como marcador de hemólisis activa actualmente, ni siquiera el nivel de recuperación de la hemoglobina. Ya, de hecho, hay varios estudios en modelos de hemólisis súper compleja, por ejemplo, en las HPN que están con hemólisis crónica, y aún así en estos pacientes que están súper seguidos bajo estudio clínico, se ha demostrado que el mejor predictor de hemólisis o de control de hemólisis y de mejor pronóstico es el LDH. ¿Ya? Entonces, un buen marcador para la medicina interna propiamente tal, la recomendación es seguir el hemograma y la LDH, ¿ya? Si va normalizando la LDH, se refleja que en el fondo el paciente se está recuperando de la hemólisis. Obviamente el soporte de cualquier hemólisis va a ser el ácido fólico porque la eritropoyesis estimula la hemólisis. Un paso limitante es en el fondo disponer de los sustratos y en este caso es el ácido fólico. Y en cuanto al riesgo, la verdad es que es dependiente, no, actualmente no hay de reporte de que en el fondo haber tenido una crioglutinina por una infección de micoplasma aumenta tu riesgo de presentarlo. Obviamente, si te vuelves a infectar nuevamente, aumenta tu escenario, pero como hay cero conversión de los anticuerpos, lo más lógico es que esto tiene un curso súper benigno y es así, ¿ya? Bueno, y con respecto a la evolución del paciente, importante, el paciente se le inició tratamiento con levofloxacino por micoplasma, siguió 5 días, 5 conflictos bien tolerados, evolucionó de forma favorable tanto en el aspecto respiratorio
que había ingresado inicialmente con esta disnea, polisnéico, se suplementó con un poco de oxígeno y a los pocos días ya el paciente se logró destetar totalmente. Y se mantuvo en controles ambulatorios con hematología y a 4 semanas ya veíamos un hemograma normalizado con un LDH, perdón, en rango normal sin signos de hemolisis. Eso. Doctor Rosa, hay una pregunta que nos surge, eh, nos planteamos varios, ¿leofloxacino, o sea, quinolonas o macrólidos en el tratamiento de esta bacteria? Sí, es una buena pregunta y yo diría que la respuesta va a depender de dos cosas. Lo primero es qué es lo que tengo en mi hospital, ¿cierto? Estamos hablando de una neumonía que está hospitalizado, que normalmente puedo tener por vía venosa o vía oral. Ya sabemos que las quinolonas, por ejemplo, se absorben muy bien por vía oral o por sonda nasogástrica, se puede administrar a un paciente en la UCI cuando no tengo la vía endovenosa. Y recordar que los micoplasmas, como no tienen pared celular, son gram negativos, ¿cierto? Que carecen de ella, por lo tanto, los beta-lactámicos no son activos. Y es la razón por la que en las neumonias graves, cuando no tenemos el agente, le agregamos, ¿cierto? Esta cobertura para atípicos, entre comillas, que puede ser por una tetraciclina, puede ser por una quinolona o puede ser por un macrólido. Ahora, uno debiera conocer cuál es la tasa de resistencia a los macrólidos, porque como con el tiempo se han usado mucho, aquí a la gente le dan Trex por todo en Chile, entonces uno podría encontrarse con un micoplasma resistente en época de epidemia, por ejemplo, de micoplasma, con un micoplasma resistente, ¿ya? Entonces, no es un dato que manejemos tan fino, el ISP no tiene cómo hacer ese estudio en este momento y en algún momento uno tiene que revisar si hay algún dato en la región, pero por ejemplo, han habido algunos brotes en instituciones militares donde se ha estudiado en China, por ejemplo, y la tasa de resistencia a macrólidos sobre el 90%, entonces ahí estaría proscrito. ¿Mm? Y es por Mm. lo mismo que si un paciente no responde, uno debiera hacer un cambio de uno a otro. ¿Mm? Pero en el setting ambulatorio, en un paciente no grave, uno podría ocupar cualquiera de los tres y por 3 a 5 días, o sea, dependiendo de la severidad, y controlarlo, digamos, la respuesta en ese periodo. Gracias, doctor. Bueno, perdón, como conclusión, importante el reconocimiento temprano de la asociación de esta anemia hemolítica autoinmune y en verdad todas las manifestaciones extrapulmonares y el micoplasma. En este caso, porque la hemólisis puede generar morbilidad significativa si es que no se diagnostica de manera oportuna. Importante, como hablamos, el test de Coombs directo y la búsqueda de las crioglutininas son herramientas que se nos tienen que venir a la cabeza cuando enfrentamos a un micoplasma con manifestaciones extrapulmonares y predominantemente algún tipo de anemia. Como dijo la doctora Muñoz, quedarnos también con que la LDH es un marcador de seguimiento de actividad hemolítica y tiene un valor pronóstico, sobre todo nosotros como que nos estamos formando como internistas, y que la evolución de estos casos suele ser favorable con tratamiento antibiótico adecuado y manejo de soporte dirigido a la hemólisis. Y por último, que la importancia de considerar todas las complicaciones hematológicas en cuadros infecciosos respiratorios que normalmente aparentan ser más simples de lo que podemos llegar a pensar. Muchas Eso. gracias, doctora Tala, doctor Chank, muchas gracias por su gran presentación, también por la participación de la doctora Muñoz, doctor Rosa, de su participación, y también muchas gracias, doctora Fiorani, por la invitación. No, gracias a ustedes. Precioso caso, muy ilustrativo, muy de internista, así que felicitaciones a todos. Y en realidad muy interesante y muy bien estudiado. Ahora invitamos a la audiencia a hacerle algunas preguntas, no demasiadas para que no se nos agoten los presentadores, pero vamos a ver. Acá partimos con una pregunta para la doctora Muñoz, que es, o el que quiera contestarla, por supuesto, ¿cómo podríamos diferenciar más específicamente una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos versus la anemia hemolítica secundaria del micoplasma? A ver, agradezco la pregunta. En general, acá básicamente es la historia médica. En general, la enfermedad por anticuerpos fríos, la CAD, la transcripción en inglés, o enfermedad por crioglutinina, o cold agglutinin disease, es una enfermedad que en general para nosotros los hematólogos tiene un sustrato
eh, en el cual nosotros siempre vamos a buscar un síndrome linfoproliferativo asociado, ¿ya? Y en general igual hay un gran porcentaje de pacientes que no tienen un cuadro de linfoma propiamente tal o algo sugerente de linfoma propiamente tal, y a veces en el fondo es la anemia hemolítica, el CUMS positivo, veo que en el fondo tiene un mono específico de dominante AC3D, crioaglutininas positivas, incluso el estudio de médula ósea puede detectar una población de linfocitos clonales y también sustentar el tratamiento, ¿ya? Entonces, en cuanto a la pregunta, diferenciar la etiología de anticuerpos frío aislado y la secundaria micoplasma es básicamente la clínica. Eso. Súper. Nada más ni nada menos que la clínica, claro. Súper, doctora, muchas gracias. Doctor Rosa, porque el público está tímido, los invito a preguntarle a los presentadores. Doctor Rosas, hablaron de muchas manifestaciones, otras del micoplasma. Usted que es infectólogo de experiencia, ¿a qué le teme cuando hay un micoplasma? Bueno, las complicaciones más temidas son el Guillain-Barré, eh, las mielitis, ¿cierto? Y también hay cuadros de ataxia cerebelosa que pueden comprometer, son más frecuentes obviamente en los jóvenes. Y bueno, hemos tenido casos de micoplasma con neumonía muy grave, muy severa, incluso con conexión a circulación extracorpórea. O sea, es un agente que puede producir neumonía grave. Y bueno, una anemia hemolítica severa, en este caso no llegó a un compromiso tan severo, pero también puede ser un evento de riesgo vital. ¿Mm? Entonces, yo diría que las más temidas podrían ir por ahí y también a veces las miopericarditis que pueden causar con arritmia, ya que uno lo tiene que tener en mente cuando, de hecho, cuando hay una neumonía por legionela, por micoplasma o por clamidia, uno debiera buscar biomarcadores de enzimas cardíacas, porque no es infrecuente que uno se encuentre con miocarditis. Correcto. Claro, uno tiene a veces piensa como en algo muy benigno, en general son muy benignas, pero no siempre. Ok, todavía no tenemos preguntas, así que vamos a seguir. Vamos a preguntarle a los jóvenes presentadores, ¿qué es lo que más aprendieron de este cuadro? ¿Qué es lo que más aprendimos? Es lo que más aprendimos. Lo que más Yo pueden creo hablar que a dúo, pueden hablar cada uno por separado, ustedes ven. una de las cosas más importantes que creo fue que el doctor Chang recibió a este paciente en urgencia y fue el que se le ocurrió de inmediato pensar en una manifestación extrapulmonar porque vio que el paciente tenía esta crucianosis, tenía esta hemólisis, o sea, la hemólisis de los tubos de sangre, fue uno, después el segundo también tuvo un problema, y ahí abrir de manera inmediata este diagnóstico diferencial de que no solo puede hacer el componente respiratorio, lo que nos va a explicar el tema del micoplasma, sino que considerar que las complicaciones extrapulmonares, y no solo el micoplasma, en cualquier sepsis severa, está la anemia, no la anemia hemolítica, puede ser un CID, una MAT, etcétera, pero tener la alarma como en días, por así decir, en que existen más diferenciales dentro de no solo una patología respiratoria. Súper. ¿Y a ti, Kai? Gracias, Jaime. Sí. En verdad no hice mucho, pero gracias por la buena onda. Pero, a ver, yo creo que lo que más aprendí del caso, yo diría, es un poco lo que comentaba la Javi al final y también un poco lo que decía el doctor Rosas, que aparentemente son cuadros un poco larvados, parecen más o menos benignos y como usted misma dijo, son benignos la mayoría, pero hay que estar atentos mucho al tema de las manifestaciones extrapulmonares. Sobre todo yo, lo que más me quedaría es que cuando tuvimos este paciente, eh, el tema de tomarle el electrocardiograma, troponina, PNP, ver que este paciente no nos haga una falla cardíaca por una miopericarditis, que eso puede llevar también a un deceso bien grave. Y también tener esa herramienta a mano del examen físico neurológico, ser un poquito más inquisitivo en lo que es el examen dermatológico, cosas que a veces como internistas, ¿cierto? Las tenemos más a la periferia,
y poder traer y poderlas como reunir o acoplar en estos casos donde uno queda ya más o menos con las alarmas prendidas. Muy bien, la duda, eso es muy bueno para los internistas, siempre tener dudas. Y ¿cómo se llama el moderador, po? Alan, ¿qué nos puede decir de este caso? No, yo coincido con lo que dice Kai y Javi. O sea, yo creo que em, se manejó de forma íntegra como el planteamiento del paciente desde cuando llegó, en el sentido de plantearse las manifestaciones extrapulmonares. Y creo que y el estudio también fue razonablemente, fue inmediato. O sea, el diagnóstico se hizo muy, muy rápido, y de hecho el caso lo tratamos de hacer para la audiencia de una forma más didáctica o académica, para no llegar al tiro al diagnóstico. Pero la verdad es que fue inmediato, y creo que eso habla muy bien del manejo del paciente. Em, eso a grande rasgos lo que podría decir. Súper. Muchas gracias. Acá tengo otra pregunta para el doctor Rosa, yo supongo. Nombraron, ¿verdad? Se discutió el tema de, el tratamiento antibiótico y él pregunta el rol de la doxiciclina, pensando en que haya resistencia a quinolona o macrólido. Él o ella, no sé quién pregunta. Eh, bueno, la doxiciclina es un excelente antibiótico para todos los agentes atípicos que carecen de pared celular. Nos sirve en Bartonella, nos sirve en clamidia también, en las uretritis, ¿cierto? Clamidia también nos sirve. Los micoplasmas también genitales también es activo. Entonces, es una droga que es activa contra la familia y que perfectamente se puede usar en el setting ambulatorio y también en el setting hospitalario. En caso que un paciente tuviera, por ejemplo, reacciones adversas, es una alternativa también, es una droga segura. Es una droga que nos echa una mano muchas veces, la usamos menos de lo que debiéramos, creo yo. Eso le iba a preguntar, doctor Rosa, porque la usamos poco. ¿Por qué la usamos poco? Bueno, en infecciones respiratorias se usa poco porque no es muy activa frente a los estreptococos. Entonces, el neumococo ahí eh, no es como la droga de elección en ninguna infección estreptocócica. Entonces, como el neumococo siempre es una alternativa, viene siempre a acompañar al beta-lactámico, a no ser que tengamos la infección confirmada, ¿cierto? Ok, súper, muchas gracias. Escucha, no nos quiere preguntar el público. ¿Y la doctora Beck estará por ahí? ¿Doctora Beck? ¿Está? ¿No está? Ahí está Aquí Carola. estoy, no sé. Carola, Carola. Opine usted también. Opine de este caso. No, este caso clínico yo creo que es muy bonito, ¿ah? Porque ilustra varias cosas. O sea, una, el micoplasma, que de repente uno dice, bueno, ¿qué tan frecuente es el micoplasma en la comunidad? ¿Ah? Porque es como la típica causa, digamos, de neumonía típica, y uno dice, y aquí lo importante es todo el factor epidemiológico, porque hay el tema, digamos, cómo hacer porque aquí estamos hablando de que es un soldado, por lo tanto el riesgo, digamos, en fondo que haya más pacientes afectados, y claro, tú dices, bueno, y dentro de toda esta corte, desde este grupo, de fondo de militares, ¿cuántos casos más podría haber habido de enfermedad por crioglutinina? ¿Ah? Pareciera ser que es algo medio excepcional. Y posiblemente, y yo siempre la impresión es que yo creo que muchos micoplasmas a veces se nos pasa un poquito colado, Claro. porque aparecen como infecciones respiratorias, digamos, banales, o como infecciones virales, y uno piensa, y el micoplasma no es la primera agente que a uno se le ocurre. Ahora, yo creo acá realmente se llegó el diagnóstico porque una tenía una neumonía condensante. Ahora, yo mirando esa radiografía inicial, yo hubiera pensado una neumonía típica, más que la neumonía típica. Lo que fue atípico fue toda esta manifestación conjunta, que yo creo que inmediatamente, y por eso que lo que le pasó a Kai, que dijo, no, esta cuestión va por otro lado, porque aquí, porque se me empezaron a embolizar las muestras. Entonces, rápidamente, como era, o sea, el neumococo no acostumbra a manifestarse de esa forma. Entonces, ahí ya uno va como cejado y puede detectar. Entonces yo creo que eso es lo interesante del caso. Y si bien es una cosa que uno lo lee, uno está escrito, no la ve tanto. Y por eso yo creo que Mm, fue interesante discutirla a propósito de eso acá en esta reunión. súper, muchas gracias. Y ahí de nuevo pregunta a los especialistas, doctora Muñoz, poco por lo que dice la doctora Beck. eh, ¿cuánto vemos de manifestaciones hematológicas asociadas a neumonía? O sea, en mi caso particular, yo he visto dos casos de crioglutininas en micoplasma.
Y en general, cuando uno estudia el tema ya como especialista, como la formación de su especialista, está como dentro de la historia de la hematología. Sí. Es como algo bonito. De hecho, a mí cuando me escribieron por este caso ese fin de semana que llegó, yo estaba de llamada, me acuerdo, y claro, yo dije, no te puedo creer. Una hemólisis en el contexto micoplasma. Yo decía que bien que pueda a un paciente así. Entonces, en el fondo a lo que voy, Javiera lo comentó, está estudiado que es frecuente tener serología positiva, pero no significa que tú vayas a hacer la hemólisis, ¿ya? La frecuencia es muy infrecuente, cercano a un 1% de los pacientes van a hacer estas complicaciones en el contexto, obviamente, de todo el subdiagnóstico y los casos que se nos pasan colados, como dice la doctora Benck y Reinaldo. Entonces, es muy infrecuente, obviamente. Sumando todos los casos que son asintomáticos o oligosintomáticos, es mucho más frecuente, obviamente que se diluye. Entonces, sí, es excepcional, pero dentro de la hematología, en las crioglutininas, está como la causa infecciosa, lo primero que uno le enseña es el micoplasma. Súper, súper. Sí, entonces yo encuentro sí que esa es como la gracia. Esto, claro, como tú dices, uno lo lee, se lo enseñan desde chico y lo ve poco. Pero lo bueno es que él, que es jovencito, que se lo enseñaron también, tuvo la iluminación necesaria para poder llegarnos a este precioso caso. Así que les agradezco un montón, en realidad muy bien desarrollado, muy bien presentado. Felicitaciones a los becados y mucho agradecimiento a los especialistas, al moderador y a Carolina. Y los dejamos invitados para el próximo tutorial y nos estamos viendo. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias. Chao a Chao. todos, gracias. Chao, Gracias. chao.